pues podamos apreciar críticamente. Entonces, lo primero es hacer pues el acercamiento con el triángulo de valoración pediátrica, que se llamaría pues la valoración inicial, que ustedes pues ya conocen ese triángulo de la valoración pediátrica. La secuencia sería entonces hacer la evaluación primaria como nos la propone el PALS, haciendo pues entonces la evaluación, haciendo la intervención y evaluando, ¿cierto? Y luego vamos a hacer la evaluación secundaria, que consiste en ampliar la historia clínica y hacer un examen físico exhaustivo, eh, para dejar de último ya las pruebas diagnósticas que consideremos. En general, esta es como una diapositiva pues como general del abordaje del niño intoxicado, bueno, con una intoxicación aguda específicamente. Entonces, durante esta evaluación vamos a tener en cuenta que hay unos tóxicos que tienen unos antídotos específicos, no todos, y que otro componente importante es la descontaminación. La descontaminación, entonces, consiste como en estas cuatro cosas. La descontaminación cutánea, entonces lo que ustedes ya saben, que deben quitarle toda la ropa al paciente, porque a través de las prendas impregnadas del tóxico, pues puede continuar haciendo la absorción, ¿cierto? Dependiendo también de la sustancia, pero es importante entonces que retiremos toda la ropa para cortar ahí la absorción a través de esta vía. Si se trata de una sustancia que tuvo contacto con el ojo, entonces debe hacerse un lavado ocular exhaustivo, ojalá con solución salina normal, y es importante entonces que dependiendo de la sustancia, pues por ejemplo, si se trata de un ácido, por lo menos sea de 1 hora, y si es un álcali, por lo menos 2 horas. Entonces, siempre tener en cuenta pues esta vía de entrada y hacer pues el manejo específico, que sería este. La otra descontaminación sería la gastrointestinal, si fue ingerido. Y hay otro aspecto que se llama potenciar la eliminación, que se ha descrito pues en la literatura como dependiendo de la sustancia, por ejemplo, entonces que la inducción de la diuresis, por ejemplo, pero esos son casos pues como muy específicos, también está descrito, entonces para que los conozcan. De la descontaminación gastrointestinal, entonces es importante tener en cuenta que se trata, uno, de la inducción del vómito, dos, del lavado gástrico y tres, del carbón activado. Estaríamos hablando de esas tres cosas, pero de esas tres definitivamente no se recomienda la inducción del vómito. En algún momento se utilizó, y de hecho si leyeron el artículo, entonces nombran un medicamento que se usaba precisamente con esta indicación y no está recomendado. La otra forma de hacer la descontaminación es el lavado gástrico. Es importante pues tener en cuenta que la recomendación es que se haga dentro de la primera hora de ingerido pues la sustancia. Eh, si bien digamos que mencionan que incluso puede ser más seguro hacerlo a través de una sonda nasogástrica, generalmente se usa una sonda orogástrica, ya que esa además permite pues un calibre más grande, y pues así hacer como más eficiente y más rápido el proceso. Entonces, ¿cómo se hace el lavado gástrico? Se utiliza solución salina normal o agua destilada. Ojo, esto debe ser a una temperatura tibia, no debe ser pues frío recién sacado pues de la nevera, no, debe tener una temperatura que no sea molesta pues para el paciente, que no le pueda pues vaya a inducir también vómito, ¿cierto? Y se ha estandarizado que podemos usar entre 10 a 15 cc por kilo en cada ciclo de lavado. De hecho, pues mencionan como un máximo 200 cc por ciclo, y se puede hacer, aquí mencionan máximo 1 litro, pero hay una, que esta es la guía pues nacional, la guía práctica clínica. Sin embargo, hay situaciones en las que se puede usar hasta 3 litros. Lo importante es que siempre se haga los ciclos necesarios hasta que el retorno, o sea, la última vez que usted hace la extracción del líquido que ingresó, pues sea del mismo color, ¿cierto? Importante aquí, quiero que se lleven esta imagen en la mente, porque esta es la posición
ideal para hacer ese lavado gástrico. El paciente debe estar, ojalá, en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Y debe haber una inclinación de esta manera que permita la salida pues del líquido, siempre y cuando pues hay que tener aquí la anotación, y es que esto está indicado cuando el paciente pues está consciente y tiene pues una vía aérea protegida, él es capaz de proteger su vía aérea. Sin embargo, esta es una posición segura para hacer este procedimiento. Ya dijimos que debía ser tibia, en esta bibliografía incluso recomendaban 5 cc por kilo por ciclo. Y entonces ellos incluso acá refieren, use el aspirador, pero uno no siempre tiene pues a la mano un aspirador, y lo que hace es hacerlo con jeringa. Muy bien. Entonces, aquí grandes las indicaciones del lavado gástrico. Entonces, que haya que la vía de entrada sea pues la ingesta, que esté dentro de la primera hora entre la ingesta y la presentación pues a urgencias, y pues que no tenga pues estas contraindicaciones. Ya les mencioné, no puede haber una depresión neurológica, el paciente no puede estar inconsciente. Si se trata de hidrocarburos, no se debe realizar este procedimiento por riesgo de broncoaspiración. Si son cáusticos, es decir, ácidos y álcalis, tampoco se debe hacer este procedimiento. Y los pacientes, pues, que los MULA, pues, los que mencionan aquí. Ahora, el otro componente de la descontaminación gastrointestinal es el carbón activado. Las indicaciones, entonces, que la vía sea pues la ingesta, y que el paciente esté también dentro de la primera hora entre la ingesta y la intervención. Es importante aquí tener en cuenta que si el paciente es capaz de tomarlo, pues lo puede hacer sin necesidad de la sonda orogástrica, pero pues ustedes de pronto, si han tenido un contacto con este evento, pues generalmente se les pone la sonda orogástrica y por ahí se hace pues el procedimiento. Sin embargo, si el paciente es capaz de hacerlo, se lo puede tomar. La dosis del carbón activado es 1 gramo por kilo, y mencionan que puede utilizarse máximo entre 60 y 100 gramos, ya dependerá pues del tamaño de nuestro paciente. Importante aquí, que cómo se prepara ese carbón activado. Eso viene en una bolsita. Haga de cuenta, eso viene pues como polvito pues de carbón, tal, así como el carbón pues que uno conoce, ¿cierto? Y esta cantidad usted la va a diluir en agua. Y como es 1 gramo por kilo, eso lo va a multiplicar por 4 para que sepa cuántos mililitros de agua va a utilizar en la dilución. ¿Listo? Se hace con solución salina normal. Cuando definitivamente no podemos usar el carbón activado, hay sustancias que definitivamente no absorbe el carbón activado. Lo que hace el carbón es ir al estómago, y que la sustancia sea absorbida por el carbón y no por el sistema digestivo. Entonces hace como una absorción de esa sustancia. Si la sustancia no tiene la afinidad por el carbón, entonces pues no va a ser, pues no nos va a hacer nada, ¿cierto? También aquí importante que el paciente tiene que tener una protección de la vía aérea por sí mismo, no debe estar inconsciente. Y hay sustancias que definitivamente, como les dije, que no son útiles, el carbón activado no es útil con ellos, como los metales, plomo, hierro, mercurio, litio, los alcoholes, los solventes pues en general. Los cáusticos tampoco se recomienda, porque para la ingesta de cáusticos es muy probable que el paciente necesite una endoscopia para hacer la valoración, y pues eso va a obstruir toda la visibilidad. Los hidrocarburos tampoco, al igual que el lavado gástrico, por el riesgo de broncoaspiración. Entonces, teniendo en cuenta este panorama general de cómo hacer el abordaje de ese niño que nos llega con una intoxicación aguda, entonces vamos a hacer el club de revista basándonos en la estrategia PICO. No sé si alguien había conocido o sabe de qué se trata esta estrategia.
No, ni idea. Bueno, la estrategia PICO se ha planteado como una estrategia de búsqueda bibliográfica, como también de planteamiento de preguntas de investigación. La P es la población, la I es intervención, la C es la comparación y la O es de outcomes o resultados. ¿Sí? Entonces, en este caso, la población son los niños con una intoxicación aguda. La intervención que yo me pregunté es la descontaminación gastrointestinal. En este caso no aplica una comparación, pero por ejemplo hay estudios que eh, quieren evaluar un medicamento versus placebo, por ejemplo, una intervención con otra, ¿sí? Entonces ahí vendría pues ese otro medicamento o esa otra intervención. Y los resultados que yo estoy buscando. Entonces, por ejemplo, yo me pregunté por el uso efectivo pues de esta descontaminación gastrointestinal en los niños con intoxicación aguda, pero pudo haber sido, no sé, los efectos adversos, por ejemplo. Entonces, esta estrategia PICO, para que la recuerden, que les ayuda a ustedes para plantear preguntas de investigación o incluso para hacer una búsqueda bibliográfica más específica. Lo que quiero hacer a través del club de revistas es que ustedes aprendan como este tipo de información, de tips que les pueda ayudar a ustedes a buscar su bibliografía y hacer el análisis de esa bibliografía. Entonces, la pregunta que yo me hice fue, ¿cuál es el uso de la descontaminación gastrointestinal en intoxicaciones agudas en pacientes pediátricos? Entonces me fui a hacer la búsqueda bibliográfica y entonces decidí hacerlo a través de los términos MESH, que pues esta es específicamente pues su traducción, son los descriptores en ciencias de la salud, los cuales nos van a permitir ser más específicos en nuestra búsqueda. Porque si no lo hacemos a través de términos MESH, nos va a buscar esa palabra que nosotros pongamos ahí, o sea, de manera general, ¿sí? Entonces, esto es mucho más específico y nos va a traer más a colación definitivamente el tema que estamos buscando. Así que entonces yo me fui a buscar, bueno, en realidad me fui a buscar carbón activado, aquí puse mal, busqué carbón activado en términos niños e intoxicación y no encontré absolutamente nada. Ya les voy a contar cómo resulté con esta palabra. Entonces, mire, entonces dije, bueno, no voy a buscar la intoxicación, sino solo carbón activado y niños. Y entonces me encontró 65 resultados. Entonces, miren lo importante que sea en términos MESH. Debía haberle tomado pantallazo de la otra forma para que nos diéramos cuenta de cómo es mucho más específico usando los términos MESH. Entonces, aquí en este primer artículo, me di cuenta que apareció este término de activate cortical, lo cual significa también carbón activado. Entonces, por eso decidí cambiar también la palabra. Bueno, y me fui a revisar claramente este artículo, sin embargo, es un review, por lo tanto, no me daba la información que yo quería específicamente. Entonces, listo. Me fui y busqué con el término que les comenté y definitivamente por aquí empecé a ver que habían artículos no tan nuevos, ¿cierto? Incluso unos bastante viejos. De todas maneras, entonces decidí hacer la búsqueda eh, pues sin límite pues de tiempo y encontré más abajo eh, estos artículos en los cuales, por ejemplo, por acá me llamó la atención este de riesgo de mesis, pensando de pronto en los efectos adversos de utilizar esta estrategia de descontaminación gastrointestinal. Sin embargo, era un artículo pues bastante viejito, entonces, bueno, seguí buscando y utilicé, en vez de utilizar intoxicación, entonces decidí utilizar envenenamiento, ¿cierto? Con término MESH.
y de esa manera encontré el artículo que les envié. ¿Sí? Este artículo que ustedes pudieron leer evalúa entonces la descontaminación gastrointestinal, cómo varía a nivel internacional cuando se trata de una intoxicación aguda en la población pues, pediátrica. La revista es de Pediatrics, que es una revista que inició en 1948. Tiene un factor de impacto de 0.36 prácticamente. ¿Esto qué significa? El factor de impacto de una revista nos dice cuántas veces fue citado un artículo de esa revista durante este año. O sea, que a qué tantas personas llega y qué tanto es útil esa información que esta revista nos comparte. Entonces, tiene un factor de impacto importante. Los autores, uno también a medida que va leyendo y estudiando sobre un tema, uno se da cuenta que hay gente que siempre publica sobre el mismo tema, entonces son esos los referentes porque van a representar pues un experto en el tema, ¿cierto? Y además pues uno también detectando, o bueno, más bien observando quiénes son los autores, puede decir, ve, qué interesante, o decir, bueno, esta persona qué hace aquí sin nada que ver, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los autores, todo muy coherente porque son o personas dedicadas a urgencias en el área pediátrica o hacen parte del equipo de toxicología. Y encontramos pues autores de diferentes partes del mundo incluyen como autor a la red Alper, que es una red de emergencias pues pediátricas y hace pues específicamente investigación en esta área. Y de hecho, pues al final ustedes pudieron ver que nombraban pues a toda la cantidad de gente que trabaja allí. Entonces ellos inician haciendo pues una introducción del tema, precisamente hablando lo que ya les había mencionado, de la descontaminación gastrointestinal como una medida de prevención o por lo menos evitar que continúe la absorción de una sustancia tóxica y así evitar pues que tenga sus efectos sistémicos. Entonces, habíamos hablado, aquí también lo mencionan, de que la descontaminación gastrointestinal tiene como componentes el lavado gástrico, la administración de un absorbente que en este caso sería el carbón activado y la inducción de MES. Ellos, ellos hablan y dicen que su objetivo era evaluar la variación de la frecuencia y la idoneidad de los procedimientos de descontaminación gastrointestinal en niños y adolescentes con intoxicaciones agudas. ¿Cómo lo hicieron? Ellos dicen, nosotros hicimos un estudio transversal con una recolección prospectiva, es decir, que ellos hicieron la evaluación en un punto específico, sin embargo, la recolección fue recogida paulatinamente desde una fecha determinada y de ahí en adelante, por eso prospectiva. ¿Sí? ¿Ellos qué hicieron? En 105 sitios de urgencias de 20 países a través de la red que ya mencionamos, recolectaron entre enero y septiembre del 2013, por eso prospectiva, unos datos específicos a través de unas encuestas y de unos formularios. Ellos evaluaron un año e incluyeron niños menores, o sea, todos los menores de 18 años, claramente, ¿cierto? ¿Y cómo hicieron eso? Ellos decidieron que para no llenarse pues de una cantidad de información, porque eran 105 sitios de urgencia, entonces imagínense la cantidad de gente, entonces ellos dijeron, vamos a evaluar más o menos el 10% de un año. ¿Cómo decidieron hacer eso? Evaluando el día 4, 14 y 24 de cada mes, en esos 3 días, cuántos niños, perdón, ingresaron a cada centro de urgencias por una intoxicación aguda. De tal forma que si usted multiplica 3 por 12,
y le saca pues como el porcentaje al año, más o menos puede decir que evaluaron el 10% de un año para no tener pues una información exageradamente grande, ¿cierto? Ellos mencionan aquí, recordemos que hay unas toxinas que tienen su antídoto específico y que entonces son indicación y entonces ellos nos dicen, venga, el antídoto apropiado para estas toxinas son estos. Entonces la traje para, y pues ojalá ustedes también lo tengan a la mano para si de pronto en algún momento se requiere. Entonces, esto sería, acuérdense que ellos están evaluando la variación, cómo lo hacen, ¿cierto? Qué tan frecuente y cómo lo hacen, y si fue adecuada la indicación. Entonces, venga, entonces, si alguien se presentó con una intoxicación con alguno de estos, lo que debieron hacer fue, perdón, acá. Si presentó alguna intoxicación con alguno de estos tóxicos, pues venga, debió haber usado su respectivo antídoto, ¿sí? Y adicionalmente, si era candidato para carbón activado, entonces debió hacerlo de una manera adecuada. Definitivamente no se usa el carbón activado en estas situaciones. Ya dijimos los hidrocarburos. Aquí también entran los pesticidas, el potasio, los solventes, los cáusticos. Ya habíamos mencionado los metales, entonces hierro, litio, aquí faltaría plomo, insecticidas y pesticidas es como lo mismo, ¿cierto? Solventes, lo de alcohol y cetonas. En estos definitivamente no. Si alguien llega con estos, definitivamente el carbón activado no. ¿En cuáles sí? E incluso dosis repetidas de carbón activado. Si hay una intoxicación por un antimalárico como la quinina, si llegó con una intoxicación por una ingesta, una sobredosis de algún anticonvulsivante de este tipo, si utilizó digoxina o, bueno, o salicilatos, cualquiera de estos de aquí, no solamente está indicado en una sola dosis, sino en varias, listo, dependiendo de la situación y de la cantidad que haya ingerido el paciente. ¿Qué encontraron ellos? Ellos entonces, de acuerdo a la información recogida, 1.727 pacientes eran candidatos. Sin embargo, tuvieron que excluir 39 que ellos explican pues ahí los motivos de exclusión porque no tenían la información completa o porque no llenaron, no se pudo conseguir el consentimiento informado. Entonces, en total quedaron 1.688 pacientes. Ellos evaluaron, venga, cuál era el mecanismo más frecuente. Entonces se encontró que generalmente era una ingesta accidental. Y recordemos que esto es más frecuente en los niños pequeños, los niños como menores de 5 años que están pues en su fase de exploración y que si no hay unas, digamos, unas adecuadas, ¿cómo decirlo ahí? Como si en la casa pues no tienen cuidado con tener fuera del alcance de los niños ciertas cosas, pues van a presentar una intoxicación aguda, es como la forma más frecuente. Seguida de una ingesta deliberada pues de un tóxico para un intento de suicidio, con el 13.8% de los casos, incluso hubo uso recreativo de algún tóxico. Ojo aquí, hubo también intoxicación por errores en la dosificación en el 3.8% de los pacientes y en otro mecanismo, aquí hay algo y es que ellos no especifican cuál fue ese otro mecanismo. Muy bien. Entonces, evaluaron dos escenarios, uno en urgencias y otro en la atención prehospitalaria. Cuando el paciente estaba en urgencias, el paciente llegaba con su intoxicación aguda a urgencias. Ellos encontraron que fueron 338 pacientes, lo cual representa 20% de esos 1.688, ¿sí? De estos pacientes, el 49% recibió carbón activado, el 36% carbón activado más lavado gástrico y el 13% lavado gástrico únicamente. Incluso hubo 3 pacientes que se le hizo inducción del vómito cuando ya sabemos que eso no está indicado. La vía que generalmente, no mentira, que casi la mitad utilizó fue la sonda nasogástrica. Ahora bien, si
habían pacientes que alcanzaban a recibir atención prehospitalaria, ellos también lo evaluaron y encontraron que el 30, casi el 31% de los pacientes tuvieron una atención prehospitalaria. De ellos, se encontró que 35 pacientes tuvieron la administración de carbón activado, a 7 se les hizo el lavado gástrico y 9 se les hizo las dos cosas. De acuerdo a todos los sitios que ellos evaluaron, ellos encontraron que definitivamente la mayoría no tenía una indicación apropiada o no se hacía una forma apropiada esa descontaminación gástrica, y sobre todo en Sudamérica, pues en algunas partes de Europa, ¿cierto? Eran donde los sitios más fallaban en hacer una intervención adecuada. Solamente fue apropiada en el 45.8% de los casos. Y aquí está el análisis multivariado que ellos hicieron, en los que encontraron que para determinar si el paciente se le hacía una descontaminación gastrointestinal, dependía de la edad, del tipo de sustancia implicada, el mecanismo de intoxicación, que ya los describimos. Si habían o no síntomas, también era importante para ellos definir si le hacían o no la descontaminación, y como ya vimos, la región, que dependía pues también del sitio, si se hacía, o sea, hay unos sitios donde lo hacen de la forma apropiada y otros que no tanto. ¿Qué encontraron ellos entonces? O bueno, ¿qué concluyen más bien? Que la descontaminación gastrointestinal es apropiada en la mayoría de los casos, que ellos no tuvieron en cuenta, y esto es algo que ustedes deben recordar, que hay un tiempo de administración. Entonces digamos que no fue apropiada de acuerdo como a la sustancia, que fue lo que más evaluaron ellos, ¿cierto? Pero ellos nunca evaluaron el tiempo, y acordémonos que hay una ventana y es la primera hora. De hecho, ellos dicen, venga, si usted tiene el paciente y tiene la posibilidad de hacerle la atención prehospitalaria y está indicada hacer la descontaminación gastrointestinal a través de carbón activado, por ejemplo, o de antídoto, pues hágalo en ese momento. No es necesario retrasar esta intervención, que es adecuada, hasta que llegue a urgencias. ¿Listo? La combinación entre lavado gástrico y carbón activado realmente no ha mostrado ser mejor. No hay una evidencia que nos diga si definitivamente debemos hacer las dos cosas, pero si de pronto alguien ha tenido alguna experiencia, podría contarnos, y hay situaciones, hay sitios donde se hacen las dos cosas, pero ojo que esto no tiene pues mayor beneficio. El lavado gástrico tampoco se debe hacer de forma rutinaria, tiene sus indicaciones como ya lo vimos, y definitivamente no debemos hacer inducción de meses. Listo, ese fue el artículo. Ahora vamos a hacer la valoración de esa calidad de ese artículo. Les traigo estos dos métodos para hacer ese análisis, esa lectura crítica. Quiero presentarles el método clásico. No sé si de pronto alguno ya conocía estas herramientas, porque realmente, generalmente, lo que uno hace es leer el artículo y saca lo que uno le sirve. Pero si uno es más juicioso y quiere ir más allá, uno podría utilizar estas herramientas para determinar si definitivamente es útil o no ese artículo que nos acabamos de leer. Listo, entonces hay un método clásico que tiene 3 preguntas, y a partir de esas 3 preguntas puede irnos haciendo otras preguntas para determinar si es útil o no ese artículo. El método clásico nos pregunta sobre si los resultados son válidos, cuáles son los resultados específicos de esa investigación, y si esos resultados van a ser aplicados o pueden ayudarme a mí en mi práctica clínica, en el cuidado de mis pacientes. Es un método que aplica para diferentes tipos de estudios. No pasa lo mismo con la declaración Strobe, que se utiliza para estudios observacionales. Entonces, para cohortes, casos y controles y transversales, ¿sí? Esta declaración Strobe nos va a servir para evaluar la calidad del reporte de ese estudio observacional, y se trata de una lista de 22 puntos. Entonces, en este momento
quiero invitarlos a, ustedes no sé si conocen VoteBox. Un momento, les paso el cosito. ¿Están viendo mi pantalla? Un momento. Sí, señora. Momento, que es mi primera vez que voy a utilizar esto. ¿Cómo les parece que vamos a hacer? ¿Cómo hago para aquí? Ay, no, stop. Momento. Porque quiero que hagamos entre todos esto. Espérame que yo me tuve que ver un tutorial para ver, para hacer la transmisión de eso, pues ya no me acuerdo cómo es la cosa. ¿Han utilizado esto alguna vez? ¿Conocían a VoxVote? Acá. No, profe. Ya. Entonces, miren, van a ir a esta página y van a poner este pin. Él ya los va llevando a las preguntas y ustedes van votando. Me dicen cuando están listos. Bueno, entonces vamos a empezar. Entonces ahí ya va a empezar y ustedes, pues en teoría ya les di. Sí, sí les dejo, no les dejo. Sí. Entonces vamos a hacer el método clásico. Oh my God, les di mis respuestas. Entonces les va a ir preguntando ahí, ¿cómo les pareció a ustedes que fue la asignación de los pacientes? Si fue aleatoria o no fue aleatoria. Les va a ir preguntando, bueno, las otras cositas que son, que hacen parte del método clásico, que es el primero que vamos a evaluar o vamos a utilizar más bien. Voten ahí, tranquilos, eso es anónimo, no tienen que, no va a pasar pues nada, sino para que miremos cómo les parece a ustedes el artículo y lo discutamos entonces acá. Profe, solo salió como la primera Ay, no pregunta puede y ser. quedó, Y nada más, quedó otra vez como, quedó sí, allí. como No, quedó como esperando a que una esperando nueva para que salgan pregunta. más. Ah, mira, sí, espérate pues. Entonces, ¿cómo será? ¿Será que me toca una por una? Como que sí. Ah, entonces si quieres, pero es que me toca. Si quieres lo hacemos aquí. Un momento. Si quieren lo vamos entonces haciendo acá. Entonces, ¿fue aleatoria? Entonces respondieron que sí. Yo también respondí que sí. Todos los pacientes fueron asignados, todos los pacientes que ingresaron fueron seguidos e incluidos, es la siguiente pregunta. Entonces yo les doy acá y les doy a empezar y ustedes me votan y así. Yo creo que ya pasaron, ¿cierto? No todos fueron seguidos. ¿Qué pasó con algunos? ¿O qué, cómo fue la cosa? Cuando respondieron que no. Cuando los pacientes se perdieron o no fue posible ingresarlos o bueno, que no aceptaron pues ingresar al estudio, a la investigación, los pacientes eh, que se perdieron o que no firmaron, igual fueron incluidos en el análisis. Es como la pregunta. Entonces, pues ellos dicen, venga, a pesar de que habían tantos registros o tantos pacientes, 1.700 y pico, ya no recuerdo el número, que eran posibles y factibles, ellos dijeron que habían no sé cuántos pacientes, 39 creo, que definitivamente no era posible ingresarlos o porque no firmaron o porque el registro no estaba completo
porque definitivamente pues no podían hacerse pues como el seguimiento o incluirse pues como en el análisis, en el estudio, perdón. Entonces esos pacientes fueron excluidos del análisis. Realmente los pacientes que ellos analizaron, con la cantidad de pacientes que ellos hicieron su análisis estadístico, fueron los que ingresaron, que determinaron que sí podían, tenían pues como todos los criterios de inclusión. Entonces, definitivamente ellos sí, los pacientes que ingresaron fueron los que se analizaron. Ninguno se perdió y los datos de los que se perdieron por acá o que no pudieron continuar en el estudio no se incluyeron acá en el análisis. No sé si soy clara ahí con esa pregunta. No sé si queda más clara. Pues sí, sí, señora. Aquí la pregunta es, cuando ellos hacen el análisis estadístico, si hubo pacientes que se perdieron o datos que no cuadraron, si ellos igual no les importó e hicieron el análisis así, o ellos especifican, venga, no, nosotros hicimos el análisis con tantos pacientes y estos fueron los que ingresaron. O digamos, si fuera un estudio, no sé, voy a decir alguna cosa, de corte, en los que sí es un seguimiento por un tiempo, entonces si hay datos que se pierden o pacientes que se mueren, hay unos, ellos deberían por lo menos decir, venga, no se murieron estos, entonces nosotros hicimos el análisis específicamente con esta población o sí pudimos tener en cuenta porque lo que estamos evaluando era otra cosa. Bueno, siguiente pregunta. ¿La muestra fue similar entre sí? La mayoría respondió que no. Sí, la muestra no era similar entre sí porque ustedes vieron que cogió gente de todos tratando de coger pues de todos los continentes, ¿cierto? Y de hecho ellos no mencionan las características demográficas. Generalmente en todos los artículos la primera tabla es de la información demográfica. Y en este artículo, pues como vimos, era de todo el mundo y además ni siquiera se desgastaron en decir, no, definitivamente toda esta gente era diferente. Entonces, listo. Esas son las preguntas para ver si los resultados son válidos y vemos pues que la mayoría, bueno, 2 de 3 nos dice que sí. Ahora vamos a hablar de cuáles son los resultados. ¿Qué tan grande o qué tan importante es el efecto de la intervención? De pronto, si se tratase de un estudio que nos evalúe un OR o un RR, pues dependiendo del tipo de estudio, o sea, que nos evalúe un riesgo, entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, voy a decir alguna cosa, que el antecedente familiar de otitis media aguda en los padres aumenta 2.6 veces la probabilidad de que un niño le dé una otitis media aguda. ¿Sí? Entonces ahí iría, venga, 2.5 veces, imagínense, ¿cierto? En este caso, en realidad lo que ellos evaluaron no es tanto como el efecto de esa intervención, sin embargo, nos recuerdan que si lo hacemos de una forma apropiada, pues vamos a evitar pues que se absorba el tóxico y que una forma apropiada incluye, debemos tener en cuenta el tipo de tóxico y que debemos tener en cuenta el tiempo, ¿cierto? Y que no debemos inducir el vómito, por ejemplo. Entonces, aquí es difícil decir qué tan grande es, pero sí es importante decir que si usted lo hace bien, pues definitivamente eso va a representar un beneficio para su paciente. Ahora bien, la otra pregunta, ¿qué tan precisa fue la estimación de ese efecto del tratamiento? Pues ahí no aplica porque no estamos evaluando pues precisamente lo que acabamos de hablar del riesgo, ¿cierto? Entonces, digamos que si tuviésemos un artículo en el que estamos evaluando un factor protector o un factor de riesgo, tocaría ver si el análisis y la cantidad de muestras, si hicieron el análisis de una forma adecuada. Ahora, vamos con las preguntas de si estos resultados de este artículo me van a ayudar con el cuidado de mis pacientes. Entonces, sí, vamos acá. La primera pregunta es si se pueden aplicar los resultados a mis pacientes.
Sí, estamos de acuerdo. Es posible que si a mí me llega un paciente con una intoxicación aguda y yo sé cómo hacer una descontaminación gastrointestinal apropiada, es decir, que definitivamente cumpla con las indicaciones, pues entonces lo voy a hacer porque va a beneficiar a mi paciente. Ahora, si se consideraron todos los desenlaces de importancia clínica en este artículo, cosas que a ustedes les gustaría saber de la descontaminación gastrointestinal. Sí, estamos de acuerdo. Definitivamente, ellos, por ejemplo, no nos dicen nada de qué efectos adversos podría tener entonces utilizar el carbón activado, no nos hablan nada del lavado gástrico, no, nos dicen, no, definitivamente no se debe hacer inducción del vómito, pero venga, ¿cuáles son los desenlaces si yo hago esto? Entonces, de acuerdo ahí. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Son mayores los beneficios que los riesgos? Sí, de acuerdo. Si yo sé cómo hacerla, definitivamente va a tener un beneficio mi paciente. Entonces, de esta forma de ver el artículo, podemos ver que tiene sus fallas, que definitivamente no es tan bueno a pesar de que es un esfuerzo bastante grande, porque pues imagínense coger 105 sitios de urgencia, ¿cierto? Y procesar toda esa información. Entonces, tiene sus fallas, tiene, digamos, de pronto algunas falencias en los resultados que nos gustaría como de pronto saber un poco más sobre esa descontaminación gastrointestinal, aunque pues ellos dicen, no, el objetivo de nosotros era ver la frecuencia y si lo hicieron adecuadamente o no. Pero definitivamente hay cosas que sí puedo tomar y extraer de este artículo para el beneficio de mis pacientes. Ahora les voy a mostrar la declaración Strobe, que ya les mencioné que estos son los artículos pues, que podemos evaluar a través de esta estrategia. Ellos utilizan 22 preguntas basadas en el título y el resumen, otra parte en la introducción, otras de la metodología, otras de los resultados, otras de la discusión e incluso, ojo, me pregunta por la financiación. Esto es algo que ustedes también deben poner cuidado cuando estén evaluando sobre todo medicamentos. Entonces, yo lo tengo por aquí, el Strobe, ya no lo encuentro. Bueno, muy bien. Es un listado de preguntas. Lo tenía acá. Muy bien, entonces ustedes van viendo aquí y él le va explicando a uno, venga, usted lo que tiene que mirar en la introducción es esto, ¿cierto? Y en total son 22 puntos, yo muy juiciosamente lo hice y, bueno, y me dio con coma porque, por ejemplo, ¿dónde está? Por ejemplo, aquí los resultados, me da como 3 ítems para evaluar, ¿sí? Entonces por eso me dio como con coma. Entonces me dio que de 22 puntos tiene 15.5 y esto hay que tener en cuenta pues que no tiene un puntaje, un punto de corte de si es a partir de aquí es más bueno o es mejor o es peor que otro. Yo en título, en resumen le di un punto, en introducción le di 2 puntos, en método le di 6.5. Me quedó ahí, bueno. La discusión le doy 2.5, resultados también 2.5 y financiación se llevó el punto completo porque no tiene ninguna relación la financiación con el estudio, pues con la investigación. Entonces, aproximadamente digamos que sacó más o menos el 70% de los puntos, o sea que por lo menos tiene una buena presentación. Esta investigación, decimos que a través del método clásico tiene unos resultados que son válidos, que el resultado es que hay una amplia variabilidad del uso de esa descontaminación gástrica y que en la mayoría de hecho no se hace de una forma apropiada y que definitivamente puede ayudarme, ya que si lo hago de una forma apropiada, vamos a disminuir la absorción de ese tóxico en mi paciente, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo vamos a hacer una descontaminación gastrointestinal apropiada? Teniendo en cuenta que el lavado gástrico no se hace de rutina, tiene sus indicaciones y se haría en la primera hora, que no debemos inducir emesis y que en el caso que la sustancia sea factible o sea absorbida por el carbón activado, pues lo vamos a utilizar en la primera hora a una dosis de 1 gramo kilo, diluyéndolo en 4 cc de agua o de solución salina y siempre y cuando el paciente tenga su vía aérea protegida. Aquí traje esta, ¿se acuerda que les había comentado que había un review que me apareció de primero? Pues es relativamente nueva, es del 2019 y estas son como las sustancias que son posiblemente, o más bien, que en las que está indicada el carbón activado y en las que definitivamente, pues no. Si quieren, le toman un pantallazo. Estas son las conclusiones del club de revista. Y con eso terminamos.